La historia comienza mientras nuestro protagonista, Satomi Yuki, se dirige a casa de un amigo, a la cual estaba acostumbrado a ir, pues ellos se llevaban bien. Mientras su amigo le hablaba sobre asuntos escolares, por su parte, el protagonista repasaba que esas visitas a su casa no le molestaban. Pero había un problema. Justo en el momento en que subían las escaleras hacia una habitación, salió una chica con mala cara y es entonces cuando el protagonista revela que se trataba de la hermana. Su amigo, por su parte, saluda a su hermana con alegría, comentando que venían a estudiar. Mientras, el protagonista nos pone en contexto, la hermana de su amigo le daba miedo. Esta se veía como una yanqui, llevaba el cabello teñido, usaba colores llamativos en sus uñas, llevaba un montón de aretes y, además, por alguna extraña razón, siempre le dedicaba miradas fulminantes al protagonista. Esto sucedía cada vez que intercambiaban miradas. Justo en ese momento lo estaba haciendo, además de estar muy cerca. Ella, estando cerca, comentó que al parecer era él. El protagonista, asustado, solo se disculpó por la intromisión. Acto seguido, ella le preguntó con mirada hostil si él era bueno estudiando. El protagonista tartamudeó, y fue entonces cuando su amigo informó de que era el mejor de la clase. Ante esto, ella dio media vuelta y continuó su camino bajando por las escaleras, mientras el protagonista, por su parte, sintió que se había librado de la muerte. Le daba mucho miedo. Su amigo, al ver su cara pálida, le preguntó qué le pasaba de repente. El protagonista no sabía cómo actuar frente a ella, solo sentía un profundo temor. De alguna manera, consideraba que la hermana de su amigo lo odiaba. Unos minutos después de un buen rato estudiando, ella irrumpió en la habitación de manera estrepitosa. Mirando fijamente a nuestro protagonista, le pidió que la siguiera un momento, lo que lo tomó completamente por sorpresa. Instantes más tarde, ya en la cocina, le mostró una botella de concentrado de calpis, una bebida japonesa hecha a base de leche o yogur. Con total naturalidad, explicó que necesitaban azúcar para que el cerebro pudiera concentrarse mejor, así que prepararían un poco. Le pasó la botella al protagonista y, al darse cuenta de que todo se trataba solo de eso, no pudo evitar sentirse aliviado. Había llegado a pensar, asustado, que ella podría golpearlo o algo parecido. Sin embargo, como de costumbre, terminó vertiendo demasiado concentrado en el recipiente. Ante esto, la One-san se acercó de repente y le señaló que lo estaba haciendo mal, ya que con semejante cantidad la bebida quedaría demasiado fuerte. Añadió que, según su abuela, esa era la proporción adecuada. Luego le mostró el vaso donde ella había servido su mezcla, pero el protagonista frunció el ceño y comentó que era muy poco, y que así la bebida quedaría demasiado aguada. Le pidió que le permitiera hacerlo él, a lo que ella negó. Lo miró con hostilidad y le preguntó si acaso no quería beberse su calpis. Nuestro protagonista, ante esto, retrocedió 2 pasos y se retiró a la habitación, comentando para sus adentros que realmente pensaba que, si le echaba un poco más, quedaría más rico. Horas más tarde, después de un buen rato estudiando, el prota exclamó que al fin había terminado. Agregó que devolvería los vasos a la cocina, y fue cuando, al bajar por las escaleras, se encontró con nada más y nada menos que la hermana mayor de su compa, tratando de destapar una de las botellas de calpis y vertiéndola en un vaso, justo en la misma cantidad que él había intentado echarle hacía un rato. Como si fuera una prueba gourmet, la waifu observó la bebida detenidamente y la llevó a sus labios bajo la expectante mirada de nuestro protagonista. Justo al probarla, exclamó que estaba deliciosa. Su expresión provocó que él se sonrojara un poco y pensara para sí mismo que, quizá, la hermana de su amigo no era tan mala persona como creía. Días después, nuevamente en casa de su amigo, nuestro protagonista estaba sentado a la mesa frente a una gran cantidad de chucherías. La hermana de su amigo lo miraba y comentaba que había comprado unas cuantas. Nuestro prota pensaba que había comprado demasiado, mientras su hermano opinaba que no era necesario adquirir todo eso. En ese instante, con una sonrisa de yanqui, ella lo miró y le preguntó si estaba bueno. El protagonista se sintió asustado, pero en su interior sabía que, aunque imponía, en el fondo era una persona amable. Justo entonces, como si recordara algo, ella se acercó demasiado, le susurró al oído que a las 9 en esa mesa, y acto seguido, como si nada, se levantó y se dirigió a su habitación.
Nuestro prota, por su parte, se sintió abrumado, como si aquello hubiera sido una amenaza de muerte. Sin embargo, la realidad estaba muy lejos de eso, pues a las 6 de la tarde, en la sala, se encontraba frente a un curry preparado de manera bastante kawaii, incluso con un conejito formado en el arroz. El protagonista estaba estupefacto ante tal visión, mientras la hermana regañaba a su hermano, comentándole que le había dicho que avisara al prota sobre lo que cenarían ese día. El prota, aliviado, confesaba que realmente pensaba que lo iban a atacar o algo similar. Ante su mirada, su amigo le comentó que el curry de su hermana siempre era dulce, porque a ella le gustaba prepararlo así. Ante esto, la Onesan, alzando la voz, les pidió que guardaran silencio y comenzaran a comer. Nuestro protagonista dio las gracias antes de llevarse el primer bocado a la boca y, de inmediato, exclamó lo delicioso que estaba. Su reacción tomó por sorpresa a la Onesan, y él no tardó en añadir que el curry era suave y ligeramente dulce, pero con una profundidad de sabor increíble. Estaba repleto de verduras, justo como a él le gustaba. Además, tenía el picante perfecto, lo suficiente para darle carácter, pero sin ser excesivo, haciéndolo ideal. Era un sabor nostálgico, igual al curry que preparaba su abuela cuando él era pequeño. Y eso sin siquiera mencionar la presentación, la figura en el plato era tan tierna que daba pena comerla. Ante su comentario, la Onesan bajó la cabeza. Su cuerpo comenzó a temblar y su rostro quedó ensombrecido mientras, con voz baja, le preguntaba qué acababa de decir. Nuestro protagonista se quedó helado. ¿Qué demonios había dicho? ¿La había hecho enojar? Asustado, trató de explicarse de inmediato, solo estaba diciendo que el curry era delicioso, igual al que comía cuando era niño. No había dicho nada extraño, únicamente que su comida era realmente buena. Ella, todavía temblando y sin levantar la mirada, le preguntó si hablaba en serio. Él asintió rápidamente, sudando frío, y justo entonces, con el rostro completamente rojo de vergüenza, ella murmuró que, si quería, podía repetir. El protagonista soltó un suspiro de alivio al ver aquel gesto, mientras pensaba para sus adentros que la hermana de su amigo era mucho más tímida de lo que había imaginado. Su amigo, por otro lado, los miraba confundido y preguntaba por qué él también se estaba sonrojando. Más tarde, nuestro protagonista se levantó para retirarse a casa. Fue entonces cuando la Onesan le preguntó si ya se iba. Nuestro protagonista, sintiéndose cómodo, comentó que le agradecía por la cena, había estado deliciosa. Acto seguido, comenzó a caminar hacia la puerta, y fue en ese momento cuando el brazo de la waifu lo detuvo en seco. Ella lo miraba de manera hostil, tan cerca como siempre. Le preguntó a dónde creía que iba, así como así. Después, lo sentó a la fuerza nuevamente en la mesa. Nuestro prota, obviamente, comenzó a temblar, preguntándose qué rayos le haría. Aunque, pensándolo bien, consideró que, después de haberlo tratado tan bien, seguramente no lo dejaría irse así nada más, por lo que le tocaba a él pagar la deuda. Se imaginó todas las escenas, ella haciéndolo obedecer cada capricho, mandándolo incluso a buscar el agua que se bebía, o incluso a masajearle los hombros, siendo esto último más una recompensa que una molestia. Nuestro protagonista tembló de miedo, pero no pudo negar que el curry había estado riquísimo, por lo que se determinó a tratar de hacer todo lo que ella le pidiera. Sin embargo, su sorpresa no tardó en llegar cuando la waifu le puso un pedazo de pastel frente a él, comentando que el postre, como siempre, debía ser algo dulce. Nuestro protagonista se quedó estupefacto, no esperaba algo así. La waifu, por su parte, le dijo que se comiera el pastel primero y luego se largara. Nuestro protagonista, por su parte, se sorprendió al ver el pastel. Reconocía esas decoraciones, era de la pastelería a la que él siempre iba, ya que estaba cerca de su casa. Le preguntó a la Onesan si ella también compraba ahí. Ante esto, ella, con un gesto competitivo y un poco infantil, comentó que compraba muchísimo más que él en esa tienda. Seguramente había comido incluso más pasteles de ahí que él. Incluso sus pasteles de cumpleaños los había comprado allí. Al escuchar esto, nuestro protagonista le preguntó si hablaba en serio. Agregó que él también compraba sus pasteles ahí. Fue entonces cuando la waifu, aún más competitiva, le enseñó una tarjeta llena de puntos de la tienda, comentando que solo le faltaba un solo estampado para completarla. Se la mostró con un tono de orgullo, haciendo que nuestro protagonista se sorprendiera y comentara que era algo genial.
Sin embargo, ella lo interpretó como una especie de burla y le preguntó si acaso se estaba burlando de ella. Nuestro protagonista, asustado, comenzó a negarlo. Agregó que solo le daba gusto haber descubierto que a ambos les gustaban los pasteles de la misma tienda. Al escuchar esto, ella le preguntó a qué se refería con que le había dado gusto. Acto seguido, con un tono un poco tsundere, comentó que no había remedio. La próxima vez lo dejaría elegir el pastel, el que él quisiera, así que podría ir con ella. Nuestro protagonista se sorprendió al oírlo, y ella, por su parte, trataba de argumentar que no era porque quisiera acumular más puntos. Nuestro prota, todavía estupefacto, solo pensaba para sí que al parecer había descubierto algo que la Onesan y él compartían en común. Instantes más tarde, el prota salió de la casa dispuesto a retirarse. Fue entonces cuando la waifu lo llamó, preguntándole si ya se iba. Añadió con naturalidad que también pensaba ir a la tienda, así que lo acompañaría en el camino. Nuestro protagonista se sorprendió ante la propuesta, pero no tuvo más opción que caminar junto a ella. Sin embargo, la situación se volvió rápidamente incómoda, estaban los dos solos, avanzando en completo silencio, y esa falta de palabras hacía que su nerviosismo creciera con cada paso. Los latidos le retumbaban en el pecho, sintiéndose incapaz de actuar con normalidad, hasta que, de pronto, la mano de la waifu lo tomó con fuerza y lo jaló de golpe, rompiendo por completo la tensión del momento. Ella lo atrajo hacia sí y, con su habitual cercanía invasiva, le preguntó a dónde demonios había estado mirando todo ese rato. El protagonista apenas pudo reaccionar, limitándose a darle las gracias, pues gracias a ella había evitado chocar contra un póster por andar distraído. La waifu, sin alejarse en lo más mínimo, se acercó aún más y le preguntó qué le ocurría, ya que llevaba un buen rato demasiado pensativo. Con un tono entre serio y desconfiado, quiso saber si acaso planeaba desviarse del camino. Luego añadió, como si fuera lo más natural del mundo, que le habían encargado asegurarse de llevarlo hasta su casa. Así que lo acompañaría hasta la puerta, y podía quedarse tranquilo, quisiera él o no. El prota no pudo articular palabra, pues ella claramente lo había malinterpretado. Con una mirada fría, casi amenazante, lo señaló directamente y aseguró que lo llevaría hasta su casa sin que sufriera ni un solo rasguño. Acto seguido, como si estuviera guiando a un cachorro inquieto, comenzó a hacerlo caminar sin darle opción. Nuestro protagonista, por su parte, temblaba de nervios, preguntándose por qué se tomaba tantas molestias. ¿De verdad solo lo estaba acompañando, o acaso no confiaba en él en absoluto? Aún así, él recordó lo ocurrido antes. Después de todo, ella había sido increíblemente amable con él y había hecho mucho por él durante ese día. Eso lo llevó a darse cuenta de que no le había devuelto el favor en lo más mínimo, y pensó que, al menos, debía agradecerle de alguna forma. Fue entonces cuando le avisó a la waifu que quería pasar por una tienda antes de llegar a casa. Al escuchar eso, la Onesan lo miró con seriedad y le preguntó si acaso no pensaba obedecer, recordándole que no debían desviarse del camino. El protagonista intentó explicarle que no era desobediencia, pero por dentro suspiró, otra vez lo había malinterpretado. La waifu, sin embargo, no le dio espacio para discutir. Simplemente le ordenó que siguiera caminando. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran frente a la casa de nuestro prota. Sin apenas decir nada, ella lo había acompañado exactamente hasta la puerta, tal como prometió. En cuanto él se detuvo, ella lo instó a entrar de una vez. Fue entonces cuando el protagonista reunió valor y, antes de cruzar, le confesó que realmente se la había pasado muy bien ese día. Dijo que el curry había estado delicioso, el pastel también, e incluso el paseo, todo había sido especial. Añadió que nadie antes había hecho tanto por él. Ante esas palabras, la waifu respondió que no era nada, aunque su expresión dejaba ver que, en el fondo, estaba ligeramente contenta de escuchar sus elogios. El prota aprovechó para aclararle que no era que no quisiera obedecerla, sino que quería agradecerle de verdad, ya que sentía que no había podido hacer nada por ella en todo el día. Mientras hablaba, sabía que no quería limitarse solo a palabras, pero no tenía otra forma, así que le dio las gracias con total sinceridad por haber sido tan amable con él. Ante eso, la waifu se sobresaltó un poco y, algo avergonzada, murmuró que solo lo había hecho por su hermano. Sin embargo, el protagonista negó de inmediato, argumentando que nadie lo había acompañado hasta la puerta de su casa antes y que ese gesto había sido demasiado considerado por su parte.
Fue entonces cuando ella se acercó, mirándolo con aparente hostilidad, y le dijo que solo era porque él había estado demasiado distraído, lo que obligó al protagonista a disculparse torpemente. Acto seguido, ella le ordenó que dejara de quedarse ahí parado y entrara de una vez. Nuestro prota obedeció casi corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Ella, por su parte, se quedó afuera unos segundos, repasando en su mente las palabras que él le había dicho, lo amable que era, lo mucho que lo había disfrutado. Y sin darse cuenta, sus mejillas se tiñeron de un leve sonrojo. Era la primera vez que alguien le decía algo así. Por su parte, mientras cerraba la puerta, el protagonista pensó que seguramente ella lo veía como a un niño, después de todo, había sido demasiado amable con él. Tiempo después de aquellos acontecimientos, nuestro protagonista se encontraba nuevamente en la casa de su amigo. Esta vez estaban estudiando, pues los exámenes se acercaban. Mientras caminaba hacia la habitación donde solían estudiar, no pudo evitar preguntarse en silencio si ella también estaría allí. Se preguntaba si allí estaría su hermana. Esa chica intimidante, la temida hermana de su amigo, de cabello llamativo, aretes destacados y una presencia tan fuerte que siempre parecía atravesarlo con miradas afiladas. Era aterradora, aunque la última vez había sido sorprendentemente amable con él, así que se obligó a pensar que ya debía dejar de tenerle miedo. Justo entonces, su amigo alzó la voz y preguntó si acaso su hermana estaba despierta. Nuestro protagonista, sobresaltado, se apresuró a disculparse por las molestias, intentando convencerse de que no debía temblar. Sin embargo, en cuanto miró en esa dirección, todos sus pensamientos se vinieron abajo. Allí estaba ella, envuelta en una colcha, desprendiendo un aura casi siniestra. Su sola presencia bastó para que él replanteara su decisión. Sí, seguía siendo demasiado aterradora. La waifu se levantó lentamente y comenzó a moverse. Nuestro protagonista se tensó al instante, porque ella caminaba directamente hacia él. Cada paso hacía que su nerviosismo aumentara. Cuando finalmente llegó cerca, lo miró fijamente y comentó, con calma pero con ese tono intimidante de siempre, que al parecer ya había llegado. Ella añadió, con total naturalidad, que estaba pensando en volver a dormirse. Nuestro protagonista, por su parte, temblaba de miedo. Su presencia era abrumadora, y lo era aún más cuando se acercaba tanto. Apresurado, se disculpó torpemente y dijo que dejaría de molestarla, que subiría rápido al segundo piso, a la habitación. Pero ella extendió la mano para detenerlo y comentó que aún no había terminado de hablar. Justo en ese instante, al moverse, la frazada que llevaba encima se deslizó y cayó, revelando que estaba usando pijama. Obviamente, eso la avergonzó. De inmediato intentó justificarse, gritando que era algo que le había regalado su abuela. Y así, nuestro protagonista descubrió una faceta completamente nueva de la Onesan, una vulnerabilidad inesperada bajo esa apariencia intimidante. Instantes más tarde, como estudiar para los exámenes no había resultado tan complicado, los chicos decidieron tomarse un descanso y jugar un rato. Nuestro protagonista estaba divirtiéndose cuando, de pronto, la puerta se abrió de manera estrepitosa. Era nada más y nada menos que la Onesan de su amigo. Se veía claramente molesta, y además él notó que ya se había cambiado de ropa. Ella se acercó directamente a él y le preguntó, con tono frío, si acaso se estaba divirtiendo. Luego lo reprendió, cuestionando qué hacía jugando cuando se suponía que debían estar estudiando. Nuestro protagonista, extremadamente nervioso, respondió que solo se habían tomado un pequeño descanso. Pero ella lo escrutó con la mirada, como si estuviera evaluando cada palabra, y le preguntó si eso era cierto. Él, notando que parecía no confiar en él, se apresuró a insistir. Habían estado estudiando hasta hacía un momento, y lo que decía era la verdad absoluta. Ante su respuesta, ella simplemente dijo que, en ese caso, estaba bien. No pasó mucho tiempo antes de que ambos terminaran frente a la consola. Nuestro protagonista no podía evitar preguntarse por qué todo había acabado así. ¿Cómo había pasado de estar jugando tranquilo a tenerla justo al lado? La waifu comentó que quería probar el juego anterior, uno de batalla. Él, en cambio, solo podía pensar en lo cerca que estaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, al parecer, a ella le gustaban los videojuegos. Seguía siendo aterradora, eso era cierto, pero la tensión de tenerla tan cerca resultaba incluso peor. Estaban a tan poca distancia que temía pisarle el cabello sin querer,
así que pensó que debía apartarse un poco. Intentó moverse con cuidado, pero justo en ese instante ella también se movió, y ambos chocaron de golpe. Nuestro protagonista retrocedió de inmediato, con el rostro ardiendo de vergüenza por su reacción. Lo había tomado desprevenido, y el golpe terminó dándole directamente en la cabeza. La waifu lo miró con hostilidad y le preguntó qué estaba haciendo. Le ordenó que se acercara, señalando que desde donde estaba no podía ver bien el juego. Nuestro protagonista se sorprendió, aunque al mismo tiempo se sintió aliviado al entender que no era enojo real, o eso creyó. En cuanto se sentó junto a los hermanos, ella lo fulminó con una mirada terrorífica y le dijo que lo haría trizas. Obviamente se refería al juego, pero él sintió un escalofrío auténtico. No pasó mucho tiempo antes de que ella ganara la primera partida y comenzara a celebrar, diciendo que era demasiado fácil. Sin embargo, pronto quedó claro que había sido pura suerte, porque después de eso no volvió a ganar ni una sola vez. Tras 3 derrotas consecutivas, se dejó caer en el suelo, quejándose de que el juego se estaba burlando de ella. Nuestro protagonista, nervioso, pensó que sería mejor aliviar el ambiente y sugirió cambiar de juego o tomar un descanso. Pero justo en ese momento, ella lo detuvo agarrándolo del hombro. Con el rostro avergonzado y una frustración evidente, lo señaló y declaró que jugarían una partida más. Después de eso, terminaron jugando una cantidad exagerada de partidas y nuestro protagonista no tardó en darse cuenta de algo inesperado: la waifu era pésima perdedora. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Sebastián Pérez, Adrián, Manolo Chiqui, Moisés, Cristian Emmanuel, Liu 200, Franco Guayapa, Eselen, Dionel, José Carrillo, Dimití Petro, Imángel, Cita PJ99, Agüitas, Duque, Nico Galloso, Iván Nonietor DXD, Santiago Dri y Eric Daniel por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.